Noticias en la Red, con la conducción del periodista Oscar Muñoz. De lunes a viernes a las 18 horas, Noticias en la Red, bajo la conducción de Oscar Muñoz. Análisis, opinión, todo lo que tenés que saber en política y economía. Noticias en la Red. Periodismo de alto nivel. Oscar Muñoz hace Noticias en la Red. Se vaya por la mañana. En Radio News, la editorial del señor Oscar Muñoz, aquí en Radio News. Con las días, déjame entrar en tus sombras que se fundan con las mías. Déjame que te lo diga. Cada vez es más frecuente, al menos así lo escucho, que presagian que estamos acercándonos a la tormenta perfecta. Y en Santa Cruz también. Fue un fin de semana con contrastes más que claros, si tiene un contrasentido la frase. En Río Gallegos y seguramente en el resto de Santa Cruz. Hacía algún tiempo, por lo menos a mí, que el número no sorprendía de esta forma. Hubo 8 muertos atribuidos a COVID-19 en 2 días. 8 muertos. Y mientras esto ocurrió, había picada de autos en el autódromo, con espectaculares vuelcos inclusive, en autos que claramente no tienen la tecnología para hacer lo que se pretende. También se realizó una exposición de animales, encuentros de todo tipo de deportes, todos ellos de una u otra forma auspiciados o promovidos desde el Estado. Lo cual hace imposible entender el mensaje que se da a los ciudadanos de a pie, pues claramente deja el sabor amargo que todo es un descontrol. No permiten el dictado de clases en los derruidos colegios de Santa Cruz, pero sí se puede hacer acumulación de gente, pibes, sin ningún tipo de medida de bioseguridad. Con lo cual, la conclusión es el doble mensaje. Pero es tan grosero que el descrédito avanza cada día más en el confundido vecino que no tiene el ejemplo de quien tiene la potestad del poder, el cual hace propaganda mediática del aumento de los casos, pero por otro lado, todo permite. Si esto no es descontrol y doble relato, ¿qué lo es? En el sitio oficial www.santacruz.gov.ar/vacunar para prevenir está abierto para las excepciones que en él se indican en Río Gallegos y Caleta Olivia. Y ahí podrán ustedes solicitar turnos en forma virtual a aquellas personas que cursan alguna enfermedad crónica de alto riesgo y que tengan entre 50 y 59 años de edad. Pero creo que lo importante es que tienen vacunas disponibles, miles, en Santa Cruz. Y dicho esto, porque la provincia recibió ya 71.502 vacunas, aplicó del primer componente 44.497 y del segundo componente solo 8.521. Es decir, que ha vacunado desde el año pasado a 53.018 personas. El resto, lo pronto, dicen que deben esperar. Según la página del monitor oficial de vacunas, en este momento Santa Cruz tiene guardadas 18.484 vacunas. Tiene guardada las autoridades de Santa Cruz 18.484 vacunas. Yo me pregunto, ¿qué carajo hacen con las vacunas? Eduardo López, principal infectólogo de la República Argentina, como asesor presidencial, dice: no tienen que guardarse las vacunas, hay que aplicarlas, que me den una explicación. ¿Por qué no vacunan sábado, domingo y feriados? ¿Por qué no vacunan? Bueno, aquí hay una excusa clara en Santa Cruz. El fracaso de la política sanitaria y de vacunación es tan estruendosa que por un lado tenés 688 muertos y tenés 18.484 vacunas guardadas. ¿Para qué carajo las guardan las vacunas? Ya, por ejemplo, se dijo claramente, aquellos que se vacunaron con la Sinopharm tienen que recibir el refuerzo porque si no el porcentaje de inmunización es bajo. Y aquellos que recibieron por caso la Sputnik pueden esperar 3 meses perfectamente bien, lo dijo Gamaleya. Inclusive puede reforzarse aún más la inmunidad dándosela después de 3 meses, pero no con la vacuna Sinopharm.
Son dos vacunas diferentes. La vacuna Sputnik es una armada ARN, se construye, y la Sinopharm es un virus inactivado. Nada que ver una con la otra. 688 muertes atribuidas a COVID desde que comenzó la pandemia en Santa Cruz. 313 muertos en Río Gallegos, 43 en el Calafate, 163 en Caleta Olivia, 1 en Cañadón Seco, lo mismo en Firroy, 18 en Puerto San Julián, 25 muertos en Río Turbio, 34 en Pico Truncado, 2 en Colulcaique, 8 en Perito Moreno, 10 en la capital nacional de los robavacunas, Piedra Buena, 10 en 28 de noviembre, 23 en Puerto Deseado, 27 en Las Heras, 5 en Los Antiguos, 4 en el Chaltén y 1 en Puerto Santa Cruz. Y el Ministerio de Salud de la Nación consignó que durante el fin de semana murieron 468 personas en 2 días, sumadas a las de hoy, que fueron 443 solamente en la República Argentina. En estos 3 días, por COVID-19, murieron 911 personas. Y el total de fallecidos, batimos lamentablemente el récord todos los días, ya es de 62.087 muertos atribuidos a COVID en Argentina. No sé si sabías que el Frente de Todos, ex Frente para la Victoria, renueva 16 bancas propias y 2 aliados en la provincia de Buenos Aires. Ahora, para no perder legisladores, tendrían que estar cerca del 50% de los votos, ganar con el 50% de los votos. Un objetivo poco probable frente al actual escenario de crisis económica, sanitaria y el descontento, por ejemplo, por el cierre de las escuelas. Vale tomar en cuenta que, paradójicamente, en el territorio bonaerense puede tener resultados fuera de lo pensado. Ya ocurrió. Y ahora podría ocurrir nuevamente. Por eso nadie en el cristianismo quiere acordarse de que el senador de Cambiemos, Esteban Bullrich, le ganó ampliamente a Cristina Fernández en el 2017 en la provincia de Buenos Aires. Y algo similar había ocurrido con Néstor Kirchner cuando perdió en aquel entonces como diputado nacional frente a Francisco de Narváez, otra vez en la provincia de Buenos Aires. Es decir, 2 desconocidos políticamente. En el caso de Esteban Bullrich le estaba ganando nada más y nada menos que a Cristina Fernández. Y Néstor Kirchner había sido presidente a un comprador de supermercados, Francisco de Narváez, que inclusive quiso ser presidente, pero como es colombiano de nacimiento, no podía hacerlo. Debería suponerse que el gobierno nacional, ni que hablar en Santa Cruz, deberá moderarse, vacunar mucho, cosa que en Santa Cruz no hacen, reforzar a los que se le dio una dosis de vacunas de poca efectividad y además prender alguna vela para que el ciudadano perciba una mejora en jubilaciones y salarios que, como va la inflación, difícilmente cumplirá con esa meta. Solo un cambio enérgico de esperanzas podría volver a cautivar a los descontentos. La infernal gestión del presidente Alberto Fernández, la radicalización del gobierno nacional bajo las órdenes de Cristina Fernández y el Instituto Patria, ha generado un gran malestar social en todo el país y por diversas razones. Lucas Romero, que es politólogo, plantea una disyuntiva sobre si la atención de la ciudadanía estará centrada en vacunas versus economía. La realidad pareciera estar mostrando que si el gobierno nacional piensa hablarle con las vacunas en la mano a la gente, es probable que la mayoría le conteste con el bolsillo en las urnas. Pero esta misma conclusión, la que nos lleva a pensar que la vacunación podría ser determinante, no como factor directamente concluyente del comportamiento electoral, sino por sus consecuencias positivas sobre la economía. Si el proceso de vacunación avanza rápidamente y eso permite recuperar nuevamente cierta normalidad en la actividad económica, más rápido se podrá verificar la
casi más determinante repercusión y recuperación económica. Es absurdo negar que de nuevo hubo un desliz, nada más por ser benévolo, de cálculo en los próximos días que puede exhibir potencialmente su costo. Y hablamos de los contagios, de los muertos y el daño económico. Ese error quedó manifiesto en la demora de la llegada de las vacunas prometidas, que por esta época deberían ser millones. Y otro punto es que el sistema de salud incorporó muy pocas camas de terapia intensiva con respiradores y capacidad profesional desde que superó supuestamente la primera ola allá por octubre del 2020. El gobierno nacional estimó que las vacunas empezarían a llegar por millones desde diciembre del año pasado y que a esta altura, gracias a la inmunización, no habría rebote ni segunda ola. Lamentablemente otra vez se equivocó el gobierno de científicos. Están llegando vacunas, pero de baja efectividad, en cuentagotas como la Sinopharm. Lo importante, a pesar de que es con poca efectividad, es prácticamente oro en polvo, lo importante es que estas vacunas, reitero, son casi una piedra preciosa, en cantidad suficiente prometidas, no llegaron. Y la fuerte subida de la curva de contagios muestra dos datos inquietantes. Los contagios son a personas más jóvenes y los que deben ser internados ocupan las camas durante más tiempo. Además, por si alguien es distraído y no se dé cuenta, aún hay miles de pequeñas y medianas empresas que quedaron lesionadas por la cuarentena impuesta durante tantos meses en 2020. Y ahora, nadie imaginó que una situación similar se repetiría un año después, como se amenaza todos los días desde la cadena de la alegría y el ánimo rentado. Si se llegase a ordenar compulsivamente un nuevo encierro, tal vez serviría para atenuar los contagios, pero también terminaría de destruir innumerables puestos de trabajo, en un país que vuelve a encaminarse a indicadores sociales como los registrados hace 20 años. Algo así como reeditar los viejos fracasos. Para algunos observadores, transitamos un camino hacia la tormenta perfecta. Ya acordada la postergación de las PASO y las elecciones generales en septiembre y en noviembre, en verdad, nada está resuelto. Hay que hacerlo por ley, y nadie está seguro de tener en diputados las manos necesarias, por más acuerdo de cúpulas que haya habido. Es decir, vendaval político, recrudecimiento de los contagios y daño mortal a la herida económica. Esto es casi un cóctel absolutamente destructivo. Pero al margen del relato oficial, que cada vez tiene menos credibilidad, pocas formas tienen una similitud tan directa con el incremento de la pobreza y la indigencia como lo es el aumento de los alimentos y bebidas. Y en estos momentos, en que la inflación en este rubro está a la orden del día, el resultado tristemente esperable adquiere un carácter más que preocupante. A ver si me explico mejor. Para no caer en la pobreza, una familia argentina necesitó unos 61.000 pesos mensuales. Y para no ser indigente, casi 26.000. Estamos hablando de la canasta básica, no estamos hablando de alquiler, ropa, nada. Luz, servicio, nada. Esto, repito, sin contar el alquiler y otros gastos que no mide el INDEC. No quieran imaginarse la cifra que debería ser la real en Río Gallegos y en Santa Cruz, donde los sueldos importantes solo son de mineros y petroleros, que no superarían el 10% de la población económicamente activa de la provincia, haciendo un cálculo grueso en razón de la ausencia de estadísticas oficiales. Nada de lo que se viene por delante puede ser bueno. Al margen de la situación pandémica, se habla en las consultoras que el gobierno nacional anunciaría el denominado Plan Otoño, que sería más de lo mismo. Planes sociales, congelamiento o aumento no mayor de tarifas y servicios del 6%, más controles, aumento de retenciones para los sectores productivos y el Estado mirando todo para que nada se pase. Todo ello con un escenario de una inflación imparable, el dólar paralelo 156, 158 pesos,
con el correspondiente traslado a los precios, con jubilaciones y sueldos ya tan atrasados, que nada de lo que se dio como porcentaje de mejoras salariales en cuotas en la provincia de Santa Cruz sirvió de algo. Ni siquiera son un paliativo. Recién transitamos el otoño y el invierno complicará todo aún más. Por eso, solo me queda invocar una vez más que Dios nos ayude o en quien ustedes crean. Muchas gracias. Noticias en la Red, con la conducción del periodista Oscar Muñoz. De lunes a viernes a las 18 horas, Noticias en la Red, bajo la conducción de Oscar Muñoz. Análisis, opinión, todo lo que tenés que saber en política y economía. Noticias en la Red. Periodismo de alto nivel. Oscar Muñoz hace Noticias en la Red.